Puse la introducción incorrecta. Gajes del oficio, ¿verdad? ¿Qué pasan aquí? Tiempo de no utilizarlo. Es que ahí dice intro y me fui en todas. Pero bueno, un placer tenerlos por acá, un horario un poquito más temprano. Beto, ¿cómo estás? Todo bien, por ahí. Sí, yo ando, oye, ups, como que se nos... Sí, ya no había chance. ¿Cómo estás, sí, Beto? no. Todo en orden, por dicha. ¿Cómo están todos? Muchas gracias por acompañarnos hoy. Un programa más de Hablemos de Marvel, hoy en horario especial porque tenemos un invitadazo desde Sudamérica, nos acompaña. Y José, vos tenés tiempo de estar por acá, ¿cómo has estado? Pues bien, con mucha cosa encima, un poquillo cansado. Les soy sincero, estaba viendo Chucky, la serie, que me atrapó, entonces no la he terminado. La dejé en pausa para venir a conversar con el invitado del día de hoy, que sin duda está increíble. ¿O no, Alberto? Así es. Es uno de los grandes, de los pesos pesados de la industria del cómic de los últimos años. Personalmente, a mí el estilo de él me encanta. Digamos, cuando yo cómic de él es como fijo, voy. O sea, me fascina el estilo de él. Lo presentamos, ¿verdad, José? Adelante. Démosle viaje. Bueno, nuestro invitado del día de hoy, él saltó a la fama luego de trabajar en Wonder Woman. Fue como su primer estrellato en el mundo del cómic, ¿verdad? Junto a William Messner. Ha trabajado en Marvel en diferentes cómics como Thor, Hulk, Amazing Spider-Man, The New Avengers, Thunderbolts, Dark Avengers, Secret Avengers, todos los Avengers que se le pueden ocurrir, New Avengers también, Infinity Wars, uno de los cómics favoritos de José, que es Original Sin, estuvo ahí haciendo artes para estos cómics. Su último trabajo para Marvel antes de salir de la empresa fue Savage Avengers. Y, por ejemplo, es el co-creador de un cierto personaje que en los últimos años ha sido muy famoso, llamada Riri Williams Ironheart, junto con Bendis, y que va a tener su propia serie en Disney Plus, y que vamos a ver su primera introducción, su primera aparición va a ser en Black Panther 2, y de ahí se extenderá su serie para Disney Plus. Su nombre real es Deodato Taumaturgo Borges Filo, y espero haberlo pronunciado bien, pero en el mundo del cómic todo el mundo lo conoce como Mike Deodato Jr. ¡Un aplauso! Hi guys. How you doing, So, Mike? how are you doing? Doing fine, thank you. How are you? Yeah, I'm good here. A little tired too. That's because I'm old, and so it's normal. Está muy bien, que está un poquito cansado porque ya es tarde, ¿verdad? Pero que es porque ya está viejo él, pero que es normal. Mike, bienvenido a Marvel Club. Esta es tu casa, esperamos la pases muy bien. La idea es conversar un ratito entre amigos. Mike, welcome to Marvel Club Costa Rica. This is your home. We hope for you to enjoy your stance here, and this is like a friends talking, right? Oh, sure. Yeah, by the way, I still have to visit Costa Rica someday. Never been there, so I heard good things. So I hope someday I have the chance to go to a convention or something. Dice que le encantaría visitar Costa Rica, que no tenía la oportunidad, que ha escuchado muchas cosas buenas de nosotros y que ojalá para alguna convención poder estar compartiendo con nosotros. Y ojalá, digámosle no sé, a alguien, digámosle, porque lo traigan. Vamos a tener que hacer unas cuantas llamadas para que lo tomen en cuenta y tener a Mike por acá, que va a ser un privilegio. Y yo soy el primero que va a estar haciendo la fila para que me firme esos cómics de Original Sin. We have to make some phone calls to get you here, and Jose is going to be the first one in line to get you signing the Original Sin comic book. Bueno, ¿qué tal si comenzamos, Beto? Aprovechemos el tiempo que tenemos a Mike. Así es, démosle. Ok, bueno, Mike, como te dijimos, bienvenido. La primera pregunta que yo tengo es, ¿cómo nace o dónde nace la pasión por el arte y los cómics? ¿Fue algo propio o lo heredaste de tu papá? Yeah, I understood this one. Okay, yes. It was I inherited it from my dad. He created the first comic book in my region in Brazil in 1963. So I grew up watching him drawing, and he bought a lot of comics for me. And
we ended up working together in the 80s. He writing, I'm drawing, me drawing, and it was a great partnership. I learned a lot just by working with him, and he was the main reason I decided to become a comic book artist. Sí, nos cuenta que en realidad la gran inspiración para él fue su papá, que es también un famoso artista de cómics. Él fue el creador del primer cómic brasileño allá en 1963. Trabajaron juntos en los 80 y que aprendió mucho de trabajar junto con él. Tanto escribiendo, el papá escribía y dibujaba y él haciendo dibujos también, y que fue una gran inspiración para meterse en el mundo del arte y del cómic. Y ahora, yo tengo una pregunta. ¿De dónde se origina ese estilo? Porque, digamos, vos cambiaste de estilos durante tu carrera. Al principio tienes un estilo muy parecido al de Jim Lee. Últimamente tienes un estilo mucho más fotorrealista y que a mí me encanta, digamos. El estilo que tienes para dibujar es algo que me encanta. Pero de siempre, yo veía ese dibujo, yo no conocía los autores detrás y decía, ay, ¿quién es? Ah, mira, Deodato. Entonces ya empezaba a buscar, ay, Deodato, porque me encanta el estilo de dibujo que tienes. ¿De dónde nace ese estilo? ¿O cómo te inspiras en ese estilo? I understood. Okay. Well, in the beginning, my style was more photographic, more realistic in the 80s, but it was a little bit static. It lacked movement. And by the 90s, when I saw Jim Lee and Todd McFarlane and Max Silvestre at the Image, I was crazy. Oh my God, I want to draw like that. So I started drawing like them with all that energy and stuff. And so my style was more stylized, more not much realistic. But then by the 2000s, I decided to come back to my roots, to draw more realistically. But I mixed it with what I had learned from the 90s with Jin Lee and company, the very energetic style. So I mixed the two of them, and it became this style I have now. It's very realistic, but at the same time, it has movement, it has action. It's not static, and I kept changing some the layout, influences from Eduardo Risso, from a lot of guys. So every time I saw a guy that I liked the style, I tried to absorb something. And right now, my style is a mix of Jim Steranko with Neil Adams, with I developed a style that has this. You saw that in original scene. These lines that cut the panels. They cut the whole page and making it look like a what's the name? Oh my God. Well, I forgot the name. But anyway, it split the page in several panels, several small panels, and I think it's the most original thing I came up with in my career. I haven't seen anyone drawing like that, and I guess I finally found a style that I consider mine. But it keeps changing. It's a process, keep always changing. It's good because it means that you didn't stop. You keep learning. So
Nos cuenta bueno, él en los años 80 tenía un estilo muy realista, ¿verdad? Pero que era un poco estático de lo que se veía en aquel momento, que sentía que le faltaba movimiento, ¿verdad? Que era más como fotografías. Y para los años 90, cuando empezaron a surgir los Jim Lee, los McFarlane, él vio que como que ellos tenían mucha energía en sus dibujos, que había mucho movimiento, mucha acción en lo que ellos hacían y quiso tomar de eso, entonces él modificó un poco su estilo para tomar de ellos y poder hacerlo más movimiento. Para cuando vino la década de los años 2000, trató de ser un mix de ambos estilos, un mix entre realista de lo que venía en los 80 y más enérgico de lo que tenía en los 90. Entonces, con más acción, con más movimiento, y que es lo que ha tenido y ha definido hasta el momento, ¿verdad? Pero que es un estilo que él sigue cambiando todos los días y que cuando ve a algún artista que le gusta mucho, trata de tomar como alguito no copiar el estilo, sino que tomar alguito de ese artista, incorporarlo a su propio estilo. Que ahorita es más como un estilo estaranco, combinado con AMS, etcétera. Y que hay ciertas cosas que él, por ejemplo, en Original Sin aplicó, que es como dividir la página en diferentes panels de una manera muy original, pues muy exclusiva de él, que no ha visto que otras personas hayan replicado. Entonces es como que ya por fin puede ser, ya encontró su propio estilo, combinando un poquito de todos, y que es algo que siempre va evolucionando, que es algo muy bueno, porque no es como que si usted se sentó en los laureles, como dicen, y no avanzó más, sino que es algo que él siempre va evolucionando y va avanzando conforme los años pasan. Wow, you have a good memory. Thank you. Gracias. No, bueno, súper bien esto que nos cuenta. Ya tenemos preguntas del público de Toque. ¿Si le vemos una o le hacemos otra pregunta a Mike? Leamos una de por ahí del público. Ok, esta me llamó mucho la atención. Por acá Aníbal nos dice, ¿consideras que un latino ahora le es más fácil trabajar para una casa tan grande como Marvel o DC comparado con las décadas anteriores? ¿A qué se debe? Definitely yes. Mainly because of the internet. Internet made made everybody live close. We are communicating now live. You guys are in Costa Rica, I'm in Brazil, so that's internet. So nowadays you can reach any artist in the social media and talk to them if they are not if they are not I don't know the word. Yeah, if they're not guys, if they're nice, you can they're nice guys. and they can give you advice, and you can find tutorials everywhere. You can reach the comic book companies' pages, and you can see their policy to send samples of your work. And there is also comic book conventions everywhere. So it's a much smaller world than years ago. So it's much easier, but it's easier for everybody. So the competition is bigger too. Bueno, nos dice que sí, que definitivamente es mucho más fácil ahora que antes, porque, por ejemplo, como el Internet, que ahora nos estamos aquí hablando, él está en Brasil, nosotros en Costa Rica, que podemos acercarnos, comunicarnos, que hace que el Internet hace que la gente esté más cerca, ¿verdad? Especialmente usted puede ya comunicarse con otros artistas y que si, obviamente los artistas son gente simpática, van a responderte, te van a ayudar, te van a dar consejos, te van a dar tutoriales, etcétera. Por ejemplo, ya puedes acceder a las páginas de las editoriales, no es como antes que había que tal vez llamar o mandar un correo o un fax. Ahora usted puede ya escribirles, ver cuáles son los requerimientos para mandar un ejemplo de su trabajo y ver si lo contratan o no. Además que ahora también tenemos las convenciones de cómic, ¿verdad? Como la Comic Con que vamos a tener este año y otras cosas que hace que la gente esté más cerca y más unida. Entonces hace que el mundo sea más pequeño, pero a la vez aumenta la oferta, ¿verdad? Entonces es un mundo más competitivo, porque ahora como hay más gente involucrándose en el área, hay mayor competencia para lograr un puesto. Wow, increíble.
En realidad sí, hoy en día la tecnología ha avanzado mucho y permite todo este tipo de cosas, pero aparte de toda esta facilidad que tenemos ahora, ¿qué consideras, o mejor dicho, qué sientes ya no dije nada, qué sientes en retrospectiva al ver que eres una parte importante en muchos eventos y arcos narrativos que ya son icónicos en Marvel? ¿Qué siente Mike al ver esto? I have been because I have a Google alert with my name, so I see in real time if people are calling names to me, or if there is a review of a book of mine. So, and lately I have been seeing a lot of mentions of my name at some sites when every time they talk about an event at Marvel or DC, and there is always a story where I did something. They always have to mention, oh, Mike did this. So yeah, I think I did a lot of stuff, and I'm proud of what I did to Marvel. It was 24 years. I was thrilled to finally get into Marvel in 1995. And when I left in 2019, I don't know how to say 20,000. A couple of years ago. I was devastated for one side because I was leaving a house that was my home for so many years, and proud of what I did. But it was time to change. So, but yes, I like everything I did there. It was everything. I had fun doing it, and I grew up inside Marvel. My style grew. I developed my style. I developed as a person too. Made a lot of friends. So yes, I it feels good when I think what I did there. Sí, nos cuenta que ahora precisamente con la tecnología tiene una alerta de Google con su nombre, que entonces cada vez que alguien lo menciona en alguna página Google le avisa. Y últimamente han hecho muchas menciones recordando básicamente todo su trabajo en Marvel, que fueron 24 años. Él llegó a Marvel en 1995 y deja la compañía en 2019. Entonces fueron 24 años de mucho esfuerzo, que se siente muy, muy orgulloso del trabajo que ha hecho durante todos estos años con ellos, que cuando deja la compañía se sentía un poquito, obviamente devastado porque ya era su vida estar ahí en Marvel, pero a la vez muy feliz y muy, muy orgulloso porque sentía que ya era un momento para cambiar, que se divirtió mucho, creció mucho, no solo como artista, también creció como persona dentro de la empresa, creció con su estilo, y que ahorita lo único que siente de verdad es mucho agradecimiento con todo lo que dice, y muy agradecido que la gente disfrute aún de su trabajo a pesar de que ya no está ahí. Y precisamente yo tenía una pregunta ahora que mencionó lo de la partida de Marvel. Después tenías una larga carrera en Marvel, eras como uno de los top artistas de Marvel y decides dejar la compañía. ¿Eso era porque buscabas un cambio de aire o porque decías ya estoy cansado de hacer lo mismo, o ocupabas, no sé, expandirte tus horizontes? ¿Por qué dejas Marvel? Well, I wanted to do my own stories, my own characters, and for a while, and I tried to do it while I was at Marvel. I was back then I was doing 6 pages a week, and then I decided to add 2 more during the weekends to work in a personal project. It was Berserker Unbound with Jeff Lemire. I finished it in 1 year, working on the weekends, but I almost died because it's too much work. It's impossible. That's when I realized that it would be impossible to have my 2 dreams together: the dream of working with the characters I grew up with, Marvel characters, and the dream of
doing my own characters. It couldn't not coexist. And since I was 24 years already at Marvel, I decided it was time to go. I talked to my editors, they understood, they gave me support. And the reason was that I wanted to do my own thing. And I'm very happy to now. Of course, at some point, I will miss Marvel so much that I'll, hey, can I do some Spider-Man, please? But now I'm so happy with what I'm doing right now. So it was the best decision. Sí, nos dice que precisamente él quería hacer en su momento, quería hacer ya sus propias historias, encontrar sus propios personajes y todo esto, que en su momento él hacía 6 páginas a la semana para Marvel, pero pensaba que tal vez podía ser 2 más los fines de semana para trabajar en un proyecto personal, que lo logró terminar después de un año, pero que casi muere durante ese año porque fue muy cansado trabajar las 2 cosas a la vez, y ahí fue donde se dio cuenta que era imposible cumplir con los 2 sueños que quería, que era seguir trabajando con los personajes con los que había crecido en Marvel y hacer sus propios personajes, contar sus propias historias. Entonces fue donde dijo, después de 24 años, estar en una empresa que era un tiempo, era la decisión, el momento correcto para tomar esa decisión de salirse de Marvel, y habló con los editores, los editores entendieron, le decían lo mejor del mundo para él, y que a veces aún actualmente extraña mucho volver a trabajar como Marvel, que a veces dice como, ay, mira, puedo hacer algo de Spider-Man un poquito, no sé, pero que no, está muy feliz en donde está ahora, que puede ya contar sus propias historias, y que cree que fue la decisión correcta en su momento. The thing is, it's easier for writers to do several projects. They can do 5 creator-owned comics and do 5 other comic work for hire for the big 2, because he's a writer. He can write double page, big battle. That's it. I have to draw the big battle during my whole weekend, so it's easier for the writer. But the artist, if you are not Jack Kirby, that could do 6 pages per night, you have to choose. Sí, que nos dice que para un escritor es mucho más fácil trabajar para una gran compañía y trabajar en sus propios proyectos, porque nada más tienen que escribir. Por ejemplo, escriben 2 páginas, una gran batalla, y siguiente página, y entonces para él esa gran batalla, 2 páginas, es un fin de semana completo trabajando, ¿verdad? Que entonces no es tan sencillo, y que a menos de que usted sea Jack Kirby, que sacaba 6 páginas en una noche, es como un poquito complicado realizar ese tipo de trabajos, siendo usted artista, que tiene que dibujar más que escribir. Y eso me lleva, y ahí José, te voy a saltar un poquito porque me lleva a otra pregunta que tenía precisamente, que teníamos antes, que a la hora de darle vida al guión de un escritor, ¿vos tomas libertades propias o te apegas a lo que está en el libreto? O digamos, decís, bueno, el escritor dice esto, pero mira, puedo ponerle esto, puedo meterle esto otro, puedo hacer esto aquí, o te apegas directamente a lo que me dice el escritor y eso es lo que hago. Well, there is the Marvel way of scripts that I think it was Stan Lee that invented. That is basically that they talk to the artist, tell the story, the artist develop the whole story, and then he put the dialogues later. And there is the traditional way that it's with every pages, with the amount of panels, the description of the panels, and the already dialogue. I prefer the last one, the traditional way, because I like to see the whole picture, and but I also like the freedom to change it if I want to. Of course, I won't change the whole story or how the character, the decision he makes, but I take the decisions of like a director. If you
if you give a script to 5 directors, you have 5 different movies. Same thing with comics. I would choose the angles. It's all they are all my decisions, but I prefer the script in the traditional way. And there are other, for example, when I worked with Jeff Lemire on Berserk Unbound, it was very, very loose. I added pages, I made it bigger because it was our character. And then I had the freedom to do whatever I want. So a lot of double page that I love it. And I did whatever I wanted, and it was okay because it was our characters. If I work on a Marvel script, it is already decided with the editors, so I had not the freedom to change it. And there are also other partnerships. Like I'm working on a project for AWA Studios with a friend of mine. I gave the idea for the script, for the story, and I asked this friend to develop it, and then we are exchanging ideas. What about this, and then it's very, very fun thing to do. It reminds me of the time when I was doing fanzines, and then I would reunite with my best friend, and we would act the scenes in my room, and then I would go draw. It's so there are several ways to do a thing. It changes a lot when it's your own project, but when it's a project for a company that have the rights over the characters, you have to follow the script as it is. Sí, nos dice que hay diferentes maneras. Por ejemplo, está la manera de Marvel, que cree que fue desarrollada por Stan Lee en su momento, que es que te dan el guión, después del guión vos haces los artes, y después de los artes vienen los diálogos, los artes basados en lo que dice el guión. Pero está la manera tradicional también, que es la de donde ya en el guión viene específicamente el panel va a ser una página con tantos paneles y este va a ser el diálogo, que ya viene todo ya descrito muy detalladamente. Él prefiere la manera tradicional sobre la de Marvel, aunque le gusta también la libertad de poder tomar decisiones durante su proceso creativo. Es como hacer una película. Si tienes un guión y se lo das a 5 directores, van a salir 5 películas diferentes. No es muy diferente a lo que es en el nivel de cómic, que si tenés un guión de un cómic y se lo das a 5 artistas diferentes, va a tener 5 cómics diferentes porque cada uno tiene su interpretación del guión. Es muy diferente, por ejemplo, de trabajar con un proyecto propio, un personaje propio, donde tenés toda la libertad de hacer diferentes cosas, como él tuvo la libertad, por ejemplo, de meter paneles dobles que le encantaban y meter tal vez cosas que no estaban en el guión porque era su propia creación, su propio personaje. A diferencia de cómo era como trabajar con Marvel. Por ejemplo, ahorita en AWA Studios, que está trabajando, él tuvo una idea de una historia y se la contó a un amigo y le dijo, mira, ¿por qué no trabajamos en historia? Y nada más le dio la idea, no hizo el guión. El amigo es el que está desarrollando el guión. Pero entonces están trabajando en conjunto, porque entonces él le dice, mira, y si ponemos esto por acá y si metemos esto acá, y que es muy divertido desarrollar porque es como cuando uno hacía historias de fanfiction, ¿verdad? O historias de fans de pequeño que uno se imaginaba e interpretaba los personajes, decía las cosas diferentes, y que ahora es algo, básicamente eso, es un trabajo en conjunto que también es muy divertido y que, bueno, o como artista, obviamente todo depende de para quién estás trabajando. Si estás trabajando por una compañía, tienes que seguir las líneas de la compañía, pero si estás trabajando en lo propio, haciendo tus historias, tienes muchas más libertades para trabajar en ello. Wow. I would never be a translator. I would make up all the rest. Dice que nunca va a ser un traductor, que él inventaría el resto de las respuestas. Ok, no, buenísimo. Yo tengo 2 preguntas para Mike, una del público y la otra es pedirle, obviamente, permiso. Me gustaría poder mostrar parte de su Instagram para que la gente lo vea.
no sé si es posible. We would like to show a little bit of your Instagram page for people to see it. We can Sure. we do that? Yeah, sí. Buenísimo. Y la otra pregunta nos la hace Leo, la voy a leer por acá. Dice, los artistas siempre guardan tesoros, ilustraciones, algo que nos puedas enseñar y de paso una anécdota en base a ese tesoro. You mean tesoro is like could you translate this, please? Yeah, I can translate that one. Artists always keep treasures or something that means a lot for them. For example, for a specific word and a word that you are very proud of, something like that. So if you have any of those, show or any anecdote based on that cherished moment or cherished project. Yeah, let me see. So if I have an art here that have a story about it, you mean? Yeah, something like that. Yeah. Okay. Let me see here. Vamos a ver qué nos muestra. Se nos va a dejar con la boca abierta, Alberto. Definitivamente. Definitivamente voy a poder poner aquí servilletas para no babear. Okay. Uf, yeah. When I traveled to US, I think it was 1991, to try to, with my agents, we were trying to see if would, because I was working on innovation, doing stuff for adaptation of The Beauty and the Beast, Quantum Leap, Lost in Space, but I really wanted to do superheroes. So I traveled with my agents to the United States, and we visited every comic book company we could at the time. DC, Marvel, Dark Horse, everybody. And I was refused. I was turned down in all of them. Nobody wanted me. And then we came back to the hotel room. My agents were very sad. And on the way back, I bought some comic books from the newsstands, and it was image books that they weren't being published in Brazil yet. Because the chronology in Brazil was like 10 years or 20 years old. Like I was still buying stuff, Conan from John Buscema, so it was very old. And I saw those stuff. Oh my God, I love this. If I do something like this, do you think they are gonna like it? Because I love it. Oh yeah, claro, sure, do it. They kind of, yeah, do it. So I came back to Brazil, and I did this stuff. Wow. Voy a hacerlo grande. Let me think of the. I didn't have computer at the time. All the colors are made on computers. It was the start of computer colors. I can't take it. But so I did them with airbrushes, trying to imitate the same level of coloring and trying to imitate the same energy of Jim Lee and Max Silvestri. And I think this is the only original I keep. And then we sent it to Neil Adams, and I was hired right away to do some of his books like Samurai and Hybrids. And that was it. If I hadn't made that travel, I only would see the work of Image Guys years later. So it was good.
and I had the chance to work with Neil Adams, my idol, the guy that most influenced my work. And it was the first time I got nervous. Work. The first and only time. So that's it. That's amazing, that's amazing. Nos cuenta que en 1991, hace varios años, él que estuvo viajando para poder presentar sus ideas con diferentes casas editoriales, ¿verdad? En ese momento están trabajando en Innovation, haciendo adaptaciones como de La Bella y la Bestia, de Quantum Leap, de Perdidos en el Espacio, pero es lo que quería trabajar en el mundo superhéroes, es lo que siempre había querido. Y visitó a todas las casas editoriales de aquel momento, fue a Marvel, Dark Horse, DC, y que todo el mundo lo rechazó. Todo el mundo le dijo, no, lo siento, muchas gracias, pero sí. Gracias, pero no gracias, ¿verdad? Y regresando al hotel, y estaba con los agentes de él, que estaba muy triste, de que no habían llamado y todo eso. Pasa por una venta de cómics y compra unos cómics de Image en aquel momento, que no habían llegado a Brasil. Brasil en ese momento iba como 10 años atrás con respecto a las historias actuales, ¿verdad? Entonces, en Brasil estaba todavía viendo cómics de Conan y otras cosas que todavía esos cómics no iban a llegar allá. Y donde lo vio, le encantó, que dijo que qué es esto tan hermoso, y le preguntó a la gente, mira, si yo hago algo así, ¿ustedes creen que a los agentes, a las casas editorias les gustará? Y él le dijo, sí, claro, sí, hágalo, inténtalo. Y ya en Brasil lo hizo y no tenía en ese momento ni computadora para hacer el trabajo y todo eso, entonces quiero con airbrushes, que se me da la palabra en español, pintura de aire, por decirlo así. Entonces, tratando de imitar el arte de aquel momento de Jim Lee, de toda esta gente, y que esos que nos enseñó son los únicos originales que le quedan de ese momento, y que precisamente gracias a esos los presentó y fue donde le dijeron, sí, véngase, lo contratamos, trabajamos, venga para acá, y que inmediatamente lo llamaron, y ahí fue donde pudo conocer a su ídolo de infancia, a Ams, y que fue la primera vez que se montó la primera y única vez que se montó un Airbus, por ejemplo, para poder viajar y hacer todo eso. Entonces que gracias a eso, al que él vio esos cómics de Image en ese puestito y los compró, que no estaban en Brasil, fue como la piedrita que inició todo y lo llevó a donde está ahora. Imagínate. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble, ¿verdad? ¿Qué le parece o qué les parece tanto a Mike como a Alberto si hacemos una pequeña pausa, unos 30 segundos, para que los que nos están viendo en casa puedan ver información importante? Así es, vamos a una pequeña pausa y volvemos con las preguntas del público, que tenemos varias. So we're gonna have a little break and then we go with the people's questions. Bueno, regresamos nuevamente con Mike Deodato el día de hoy. Como digo, Alberto, tenemos varias preguntas del público. Alberto, te cedo el honor de leer alguna de esas preguntas. Ok, vamos con las últimas dos que nos entraron. Bueno, la primera no es una pregunta, más es un agradecimiento. Y Aaron te dice, a Mike le doy un gran agradecimiento con portadas y lápices de él conocido, que ahora es uno de mis cómics favoritos, Lady Death, de la serie de Chaos. Así que te están dando ahí el agradecimiento, Mike. Mike, they are thanking you because for your work, Aaron knew one of his favorite comics right now, that is Lady Death. Oh yeah, it was a good time I had back then. It was I loved the colors they had. The printing was very good too, and the story was crazy. I could draw whatever I wanted. A lot of horses and devils. It was so much fun to draw. Que sí, que fue uno de los momentos más divertidos, que los colores fueron muy buenos, la impresión fue muy buena, y que la historia le permitía hacer lo que le diera la gana, básicamente, que tenía caballos, demonios, de todo lo que pudiera poner ahí. Jorge Quintana nos pregunta, ¿cuál fue tu mayor reto como dibujante? What was your biggest challenge as an artist?
a challenge. Wow. Yes, it was. It was in. It's a book that just finished the last issue, I think, last month, called "Not All Robots," and it's a great, wonderful story with a lot of social comments, a lot of critique, satire, a lot of things that I'm not used to work on, a lot of humor too, and I thought the story great. I wanted to draw, but I was afraid that my art wouldn't fit the kind of story. So I talked to my editor, Axel Alonso. He said, "No, you," because he's my friend, so he can tell me that you are Mike fucking Deodato. You can draw whatever anything you want. Okay, all right. But he said that my very serious style would be good to ground the humor, so it wouldn't be over the top. And he was right. Uh, and also, there is a lot of robots all the time, because not all robots. So it's a lot of robots, and it was hard to convey the emotions for the robots, because they had emotions, because they are machines, and I chose not to put faces on them to make it more difficult to myself. So I had to rely on the body language to make it work. And it's amazing story, one of the best story, one of the most intelligent stories I have ever worked with. And it's a creator owned, but it was a real challenge to finish it. Bueno, nos cuenta que su mayor reto es una historia que acaba de terminar prácticamente hace más o menos un mes, el mes pasado, que se llama Not All Robots, que es una historia que tiene mucho crítica social, sátira, mucho comentario sobre el mundo actual, ¿verdad? Y son un montón de cosas que él no estaba acostumbrado a trabajar con, como mucho humor también, y que entonces él sentía que tal vez su estilo o su manera de dibujar no era, el arte no era el correcto para contar una historia de este tipo, pero que el editor, Axel Alonso, que es un buen amigo de él, le dijo, usted es Mike fucking Deodato, o sea, que usted puede escribirlo, dibujar lo que quiera, o sea, entonces, que el estilo serio que él tiene a la hora de dibujar se balancea muy bien con el humor que tiene la historia. Entonces, más bien que fue un match muy bien hecho, calzaron muy bien tanto el estilo de historia como el estilo de dibujar. Y que al ser una historia de robots, ¿verdad? Porque tiene muchos robots, era muy difícil para él, fue muy difícil para él enseñar emociones de los robots, porque los robots no tenían, él decidió no poner el rostro como para hacer su trabajo un poquito más difícil. Entonces, como no tiene el rostro para enseñar las emociones, era todo a través de lenguaje corporal. Entonces, que era todavía un reto mayor para él, pero que pues, le parece que es una de las historias más increíbles, más inteligentes en las que ha trabajado, y que fue un verdadero reto para él lograr sacarle, que está muy orgulloso del producto final. No, yo lo veo increíble, la verdad. Yo sí, es algo que me parece muy curioso, porque es algo que por ejemplo, eso que dijiste, los robots que no muestran expresiones y que tienes que ver cómo el lenguaje corporal lo expresa, es algo que pasaba, que la gente se quedaba mucho, por ejemplo, con Spider-Man cuando lo trataban al cine. Que Spider-Man en los cómics, con los ojos, el dibujante, vos podías mostrar muchas emociones, que cuando en el cine, en las películas de Tobey Maguire o de Andrew Garfield, los ojos no se movían, entonces era más difícil leer las emociones del personaje. Es algo muy similar. Yeah, I know some artists use the trick of making the eyes closer, but I don't like it. I like to keep them the same way. But I when I draw Iron Man, for instance,
the way I convey emotions, I tilt the head, so the eyebrows, the eyes look more menacing. If they are this, they look more less menacing. So it's hard. Pero es increíble. Pero es increíble. Sí, que dice que él cuando dibujaba a Spider-Man, precisamente pasaba lo mismo, trataba de no usar los ojos para mostrar emociones, pero con Iron Man tal vez sí lo hacía un poco, pero no cambiando la distancia de los ojos, sino que, por ejemplo, si la cabeza estaba hacia abajo, los ojos se veían más amenazantes de Iron Man, que si estaba la cabeza más hacia arriba, se veían menos amenazantes. Entonces, que es difícil porque los ojos no se mueven, entonces es muy más difícil mostrar emociones, pero que es una buena técnica para hacerlo. If I could choose, I would take the mask of the hero all the time. Oh, you know. Que si él pudiera, le quitaría la máscara a los héroes a cada rato para poder hacer más fácil el trabajo. Ahora que veo parte de su trabajo, que está increíble, ese de Thor que vimos, que es una variante, está increíble, con amigos de serie Locura, que ahora que está de moda el tema sobre la mesa, ¿le gustaría ver a sus Dark Avengers o un Kanye X-Men en el cine? Oh yeah, of course, would love to. I don't know if they plan to do it, but Dark Avengers is a fantastic story. Thunderbolts too would translate great to the movies, I guess. I think. I hope so. I hope they have plans to do that. And I hope they give the creator some money too. Que sí, que le encantaría. Just saying. I like to see my name on the screen, but my name on a check would be better. Dice que le encantaría ver a los Dark Avengers o a los Thunderbolts, por ejemplo, en el cine, que son historias que se trasladarían muy bien a la pantalla grande y que ojalá, además de reconocer al artista, que le reconozcan monetariamente, ¿verdad? Porque es muy bonito ver el nombre en los créditos, pero le encantaría más ver ese nombre en un cheque. Entonces, Claro, claro. Ahora que estamos hablando un poquito de personajes que ya tenemos vistazos en el MCU, como es ya tenemos algunos Thunderbolts. ¿Qué piensa Mike acerca de lo hecho por Marvel Studios en el MCU? ¿Cómo ha ayudado esto a que el cómic se popularice? Could you translate, please? Yeah, sorry. Now that we're talking about MCU and movies and everything, what are your opinion about the work done by Marvel Studios and the MCU, and how it had helped the American comic book to be popular again, right? To be in the mainstream right now. Yeah. Well, I think the whole story of the building of the Marvel Cinematic Universe is amazing. The very rise of Marvel Comics from bankruptcy to the place where they were bought by Disney was fantastic. It was a story of they made everything right, including the Marvel Studios. Everyone is better than another. Some bets, I would never do, like a movie with the Guardian of the Galaxy. I mean, I've never read one of them. So they made some bold choices. They all very wise decisions. It's an amazing job they have done. I can count on my fingers the ones I didn't like, but most of them are fantastic, are exactly how they should be. So they are doing an incredible work. In comparison with DC, they are suffering a lot. It's like Marvel, they coordinate more things. I think the work they do on the Marvel Cinematic, it reflects what they do in the editorial publishing thing too. They have meetings, a lot of meetings during the year, planning what's gonna happen. They are very organized this way.
And so, I think they're doing an incredible job. Sí, nos dice que él cree que But, el trabajo but they should pay the creators too. El trabajo de hecho en Marvel Studios durante todos estos años ha sido realmente increíble. De pasar una historia, digamos, de Marvel en la bancarrota a ser comprados por Disney, quiere decir que básicamente todo lo hicieron bien durante las historias. Que por ejemplo, las decisiones que han tomado, que él, por ejemplo, jamás en la vida hubiera hecho una película de los Guardianes de la Galaxia. ¿Quién lee los Guardianes de la Galaxia? ¿Quiénes son ellos? Y ve el éxito que fueron a hacer. Entonces, que todas las películas casi siempre la más nueva es mejor que la anterior, que es como contados con los dedos de la mano las películas que a él no le han gustado hasta el momento de Marvel Studios, porque que todas las decisiones han sido increíbles y que le ayuda mucho a la industria, que en comparación con DC se ven que son mucho más coordinados en cuanto a dónde quieren ir y a dónde quieren llegar, y que eso se refleja un poco el trabajo tanto de Marvel, digamos, el trabajo de Marvel Studios refleja también el trabajo de Marvel Comics, de los editoriales, porque ellos tienen reuniones constantemente planeando lo que va a pasar por ejemplo, en los próximos años. No es algo como que se me ocurrió y nada más ahí pasó, sino que es toda una planeación y toda una coordinación que se ve tanto reflejada a nivel de cómics como a nivel de Marvel Studios y que ojalá le reconozcan a los creadores un poquito más. Yeah, see, I have to clarify a bit. I'm not a bitter man complaining about Marvel. I love every creator there, everyone that works on the creative part. They are all great people. And Marvel and DC, they don't have the obligation to pay anything else than they already paid by the pages. They paid us to create a character, and then that's it. But they are making billions of dollars. So why not to share with the guy who created that character? Why not? Why not to give a bit back? It's good for the image. It's good for the creator that will come back to do more work for them. It's the best thing to do. It's a drop of water in the ocean, in the billions of dollars they make. So why not? It's a good thing. They should do that because this way they are creating an environment that creator, instead of leaving the big two to do their own work, they would stay there. They would know they'll be well treated, and they will keep coming. Instead, people are leaving, doing their own work. I'm gonna do my create on the stuff because this way, if it becomes a movie, I get more money. And it's just a gesture. It's not hard to do that, and just saying. Right. Quería aclarar que él no está amargado ni está enojado con Marvel Studios ni nada por ese estilo, sino que ellos legalmente, tanto DC como Marvel, no tienen por qué pagarle más a los creadores, a los que trabajan en cómics, a los escritores como los artistas, dado que ellos, su contrato les dice que lo que pagan es por su trabajo en el cómic, ¿verdad? Pero que para la cantidad de billones que hacen no estaría nada mal darle un poquito de regreso, ¿verdad? Para quienes han creado estas historias y han creado estos personajes, porque no solo sería una buena, sería bien, ¿verdad? Como publicidad y como para la compañía, sino que para ellos sería cualquier cosa, sería una gota de agua en un océano de billones insignificante, ¿verdad? Y que de esa manera creen un buen ambiente también para los que trabajan en la industria, porque harían que la gente, los escritores y los artistas quieran seguir regresando a trabajar con ellos, ya que, si por ejemplo yo traje un personaje y el personaje dicen no lo toman en cuenta para una película, o lo toman en cuenta y no se le reconoce al artista, el artista puede decir, no, mejor me voy a hacer mi propia historia con mis propios personajes, y si alguien me compra los derechos para una película, no me lo gano yo. En cambio, si les dan un poquito de conocimiento, es como
como un círculo, ¿verdad? Dar y recibir entre todos ellos, que sería un muy buen gesto de parte de tanto de DC como de Marvel Studios. Sí. Increíble, ¿verdad, Beto? Sí, es algo que nosotros siempre hemos dicho, ¿verdad? Porque no es el primer artista que tenemos por acá que nos ha dicho lo mismo, digamos, tuvimos a Mark Waldman, a Steve Englehart, I love Steve Englehart. y todos ellos nos han dicho básicamente lo mismo, es como de, muy bonito ver nuestro nombre en los créditos, pero más bonito que nos digan muchas gracias por su participación. Oh, I grew up reading those Captain America and Defenders. So I love those. Sí, él creció leyendo eso, precisamente esos cómics de ellos y que los amaba. Entonces, que es algo bonito, ¿verdad? Que hacer. Okay, ya vamos terminando la entrevista o el ratito que compartimos con Mike. Nos quedan un par de preguntas, pero la gente que me ha puesto un mensaje por aparte, que quiere ver un poquito el trabajo de Mike, les voy a compartir el cómic que yo tengo por acá, que lo tengo, vamos a ver, aquí está, para que puedan ver un poco. Me dicen si lo logran ver. Ahí estamos viéndolo, sí. Ok. Vean la calidad de dibujo, primero que todo. La historia, ya se los he dicho en diferentes ocasiones, es una historia genial. De verdad que Original Sin es una de mis historias favoritas. Pero para que se den una idea de qué es la gente que no ha tenido la oportunidad de leer el trabajo de Mike o de muchos otros artistas, de que se den la idea de lo que se están perdiendo. Sí, digamos, a mí el estilo de Mike de mis favoritos, pero de toda la vida, porque yo siento que es como que estoy viendo, como que lo sacaron de la vida real y los pusieron en el cómic. Digamos, usualmente uno cuando ve las películas es, ay, los sacaron del cómic y lo pusieron en la vida real. Con Mike yo siento que es que lo agarraron de la vida real y lo metieron en un cómic. Así es. Ok, voy poniendo, terminando el cómic, pero una de las preguntas que yo quería hacerle a Mike es, uno de sus proyectos recientes fue Marvel The Resistance, justo junto a Michael Straczynski. ¿Qué nos puede contar al respecto? Okay. One of your recent works outside of Marvel, when you get out, was The Resistance, right? With Michael Straczynski, that is a huge name in the industry. What can you tell us about it? Yeah, it was my first work for AWA Studios, my new home. We had the mission of building the whole AWA Studios universe from ground zero. So he had this idea, and it was before the pandemic, of a book about a pandemic. Yeah, I think he planted those viruses, I think, because it is everything is there. He's like he could foresee everything, and so it's a pandemic that kills millions of people in the world, and but at the same time, when it ends abruptly, and a lot of people got superpowers. So common people, bad people, good people, everybody with superpowers, and they have to figure out what to do with their powers. It's a great story, very well written, and I had the pleasure to work with JMS again, because I had worked with him on Spider-Man at Marvel and Dream Police too. And it was an honor to be able to create a whole universe from ground zero, and it was fantastic. It's so good. What I love more about Straczynski is the emotion he puts on the scenes. There is a sequence on the hospital that I love it so much that I read it to my wife, and I almost cried while I was reading to my wife. That's how good he is. So it was a great start at AWA. After that, I did already Bad Mother, Redemption, Not All Robots. Right now, I'm in this stage. There is The Fourth Man. And I already did it. I'm working already in another book, so
it's been fantastic working there. Que sí, que fue uno de los primeros proyectos a salir de Marvel en su nueva casa, AWA, que es muy curioso porque fue una historia que él le planteó antes de la pandemia y que básicamente trata de una pandemia. Entonces, como creo que fue Michael el que liberó el virus en el mundo porque es básicamente muy similar a lo que estamos viviendo, que está una pandemia que pasa y termina abruptamente, y cuando termina un montón de gente tiene superpoderes, gente buena, gente mala, cualquier cantidad de gente, y de eso trata la historia. Y fue muy divertido porque fue en toda una nueva, poder construir todo un nuevo universo desde cero, ¿verdad? No tener que basarse en nada ya preestablecido, y que le encanta trabajar con Michael Straczynski, especialmente por la emoción que él pone en las escenas. Por ejemplo, cuando estaban trabajando en esto, en The Resistance, había una escena en un hospital que él le leyó a la esposa, y que cuando estaban leyendo, prácticamente los dos terminaron llorando de lo poderosa que era la escena. Y que es un trabajo que le encantó, que es como el trabajo ideal para poder empezar después de la etapa en Marvel. Y después de eso vinieron otros trabajos como Bad Mother, como Redemption, Not All Robots, y que ahorita está en The Foreman, y que sigue trabajando ahí con AWA, y que se siente muy contento en esta nueva casa en que está trabajando. Así es, ok. Alberto, ahí hay una pregunta de Paulo, y le toca a usted la pregunta final. Exacto. Tengo una pregunta del público y una preguntita final antes de irnos. En la pregunta de Pablo del público, aquí la vemos. ¿Qué tan diferente sería tu trabajo en The Wonder Woman y Artemis, los dibujos que hiciste en aquel momento, a como lo estás haciendo ahora? Que eso fue un gran breaking para él, una gran estrellato en aquel momento. How would they look like nowadays? You mean? Yeah, for example, if you have to do them right now, how different they will be? I recently did a brand new Wonder Woman drawing for the it's for a charity. It's for Inkwell, a site called Inkwell. They do it every year. It's a challenge. They invite a lot of inkers to ink a drawing, and a pencil drawing by an artist. This year I was chosen, and if you can find it, that's how I'll draw Wonder Woman now. It's online. You can find it. Okay. Que de hecho él hace poco acaba de hacer un dibujo de Wonder Woman para una caridad que se llama Inkwell, que ellos invitan a muchos artistas a trabajar en diferentes artes y proyectos para caridad, que entonces lo pueden buscar ahorita en Google, que está online, entonces que la vayan y busquen, que así como lo acaba de hacer ese Wonder Woman serían esos dibujos si tuviera que volver a hacerlos actualmente. Okay. Y finalmente mi última pregunta, porque ya el tiempo nos apremia, y ya sé que es un poquito más tarde ya en Brasil, que están como 2 horas adelante de nosotros. ¿En qué proyectos estás trabajando actualmente? ¿En qué podemos verte a futuro? ¿Dónde la gente te puede seguir? Para seguirte el rastro, Mike. My projects now. Okay. Right now it's being published in the stand. It is The Fourth Man. It's a work, a crime book I'm doing with the writer that I cannot remember right now. He's gonna kill me. But it's very good. And I'm just finished also a book with right, I don't remember, but I'm working right now on a 5-issue miniseries for AWA that I cannot tell anything about it, but it's with a writer. The last time I worked with him was like 25 years ago. Wow. So that's the only clue I'm gonna give you. Wow. But if you look at the stands, there is The Fourth Man, amazing crime book. And look, everything that AWA Studios is doing, they are doing fantastic work there. Sí, creo que sus proyectos más actuales ahorita, lo que acaba de terminar, es The Four Men, que es una historia de crimen. Jeff
Jeff Bueno, McConsey. okay, Jeff McConsey es el escritor de la forma en que no se acordaba el nombre, que le iba a matar, si no se acordaba el nombre, ya se acordó. Y también está trabajando en otra miniseries para IWA de 5 números, que no puede decirnos mucho, obviamente, de los detalles, pero es con un escritor con quien no trabajaba desde hace 25 años, para que vayan haciéndole pistas y haciéndole números. Porque eso es época Marvel, ¿verdad? Entonces, para que le vayan haciendo números y que sigan todo lo que está haciendo AWA, que es su casa actualmente, que están contando historias de verdad increíbles y muy, muy entretenidas para que puedan seguir su trabajo por allá. Ok, buenísimo. Ya lo saben, para que sigan a Mike Deodato en sus redes, estén pendientes, busquen sus cómics, de verdad, no es porque lo tengamos de invitado, pero sus historias son increíbles. Y tenemos una pequeña sorpresa, ¿verdad, Alberto? Sí, tenemos una pequeña para los que nos están viendo ahí, que Mike nos va a ayudar. Así es. Tenemos una entrada doble para la premiere de la película Uncharted, que es un videojuego, por si Mike no lo conoce, que imagino que sí debe conocerlo por sus hijos o hijas. Uncharted fuera del mapa, una entrada doble para la premiere del día de mañana, únicamente gente de Costa Rica. Entonces, los que están conectados, si quieren ir mañana a las 7 de la noche a ver la película, tienen que ponerme ahí, yo quiero ir a ver Uncharted, y Mike nos va a escoger un ganador. Ok, mientras ustedes escriben en comentarios, yo quiero ir a ver Uncharted, gente de Costa Rica, mañana a las 7 en Terramol, ¿verdad? Sí, correcto. Ahí está, para que la gente que quiere ir a verlo, mientras lo pone en comentarios, hagamos las tradiciones con Mike, mientras la gente escribe en los comentarios. Mike, people are gonna write in the comments, I want to go to see the movie Uncharted. So for the people who write that down, you want to choose a winner. But before that, we have 2 traditions, usually. With the people that are in the show. One is take a screenshot to remember today. So, Jose, ¿vas a tomar la voz? Sí, yo la tomo. Okay, so I'm gonna count to 3 and take a screenshot, like a picture of the show. Okay, so vamos listos. 1, 2, 3. Vamos a ver cómo quedó esta foto. Bonita, otra. Una más. Una más. 1, 2, 3. A ver, buenísimo. Ahí estamos con las 2 fotos. Y la otra tradición es que, the other tradition is that you talk a little bit of Spanish. It's not so much. Have you heard about Pura Vida in Costa Rica? No. No. It's a slang that we have here. Pura Vida. That it means everything is good, everything is nice, right? It translates pure life. But we use it for everything. Like you're meeting someone, like, hi, pura vida, or goodbye, pura vida, or oh, that's pura vida. That's nice. That's good. Okay. So we ask people to say pura vida Costa Rica. Okay. Pura vida Costa Rica. Bien. Súper bien. Súper bien. Y yo creo que la gente no quiere entradas porque nadie puso nada. Nadie puso nada, no quieren entradas y hay bastante gente conectada. Sí. Por ahí Pablo puso el link para que vean lo de Wonder Woman. A la gente que está en casita. Démosle un chance, si no... pero les apuesto que digo, una canasta Trululú y más de uno sale ahí, ¿verdad? Bueno, ya pusieron, ahora sí. Ahí estamos. Tenemos hay que regañarlos. a Pablo César, quiere ir a ver la película de Uncharted mañana. Dice Franco, yo no puedo participar. Obviamente. Está Jenny, está Eric. Ahí están. So, Mike, you choose one. There are 3 people right now: Paulo, Jenny, and Eric. You choose. Paulo, Jenny. Jenny se gana la entrada. Jenny, ok, que Jenny nos mande un mensaje entonces para coordinar la entrega de las entradas mañana 7 de la noche en Terramol. Ok, ahí están las entradas. Entonces, ya con eso, bueno, antes de irnos, yo tengo que enseñar algo más. Sí, falta algo. Sí, falta algo. Before we go, Mike, I have to show something else. Our next guest, I have it here. Let me show. Where is it? Let me share.
Here. I don't think you know it, Mike, but maybe you do. I don't know. Here. Aquí tenemos nuestro próximo invitado de la próxima semana. Él es Pepe Toño Macías, actor y director de doblaje, famoso por darle la voz a, entre otros personajes, a Steve Rogers, Capitán América, a Deadpool, Ryan Reynolds, Legolas, a Jaime Memes en Pokémon. Así que va a estar el próximo martes 22 de febrero a las 8 de la noche hora de Costa Rica, 8 de la noche hora de México, para que nos acompañen. Yo estoy así, pero nerviosísimo con ese, estoy pero vuelto loco yo. Así es, Pepe Toño Macías, próxima semana nos estará acompañando, primero Dios. Yo sé que Alberto ya está nervioso, pero ahí vamos a estar. Mike, de mi parte, agradecerte el extraordinario trabajo, de verdad que va a quedar en generación y generación. Yo de momento no tengo hijos, pero créame que si en algún momento tengo hijos, lo primero que lo voy a poner a leer son tus historias. Thank you. My pleasure to be here. De mi parte, no, más bien tengo que agradecerte por permitirme traducir tus respuestas. De verdad, para mí, de los... otra vez, no es porque te tengo acá, porque uno tiene siempre sus favoritos, ¿verdad? En la industria del cómic, uno tiene sus escritores favoritos, tiene sus artistas favoritos, y de los artes, que yo no soy muy bueno para lo que es el arte, ni para dibujar, ni para eso, ni tampoco tengo muy buen ojo para eso, pero el arte tuyo me atrapa siempre, digamos, en cualquier libro que yo lo veo, cualquier cómic que yo veo, digamos, voy a leer la historia solo porque veo el arte de Mike, entonces como sé que la historia va a ser buena, porque está Mike ahí. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, de verdad. Thanks a lot, man. It was great, and I hope someday I can meet you guys in person. Sí, que ojalá algún día nos podamos conocer en persona. Eso esperamos que venga tal vez a finales de año, el otro año, no sé. Costa Rica está abierta para vos. Así es. Muchas gracias, hasta luego. Nos vemos entonces. Muchas gracias, gente. Nos vemos próximo martes, 8 de la noche, con Pepe Toño. Así que muchísimas gracias. Buenas noches.